Buenas tardes, amigos y amigas del canal. Vamos a presentar un nuevo episodio de historias sobre la histeria. En este caso, haciendo continuidad al capítulo anterior, vamos a avanzar hacia la Edad Media, el Medioevo, el cual he considerado dividir en dos subcapítulos debido a la amplia información que pude construir sobre el mismo. De esta forma, en el primer capítulo del Medioevo, que es este, vamos a estar avanzando sobre el lugar de la mujer en el Medioevo, no distanciándonos de mucho de nuestra historia de las histerias, sino más bien colocándole un contexto que nos va a permitir más adelante adentrarnos al tema de la feminidad en la Edad Media, incluso en el Renacimiento, comprendiendo con mayor precitud cuáles son esos elementos que atraviesan las temáticas como cuerpo, sexualidad, lugar social de la mujer, salud, enfermedad, amor, entre otros. Es así como daremos entonces inicio a este encuentro de hoy. Bueno, hablar del medioevo hoy en día es un tema de lo más de interesante, porque muchos historiadores contemporáneos nos están lanzando una nueva lectura de lo que implicó este momento de la historia de Occidente. En tanto fue en un principio descrito desde la mirada renacentista o desde la temprana modernidad, el medioevo siempre fue señalado desde el lado del oscurantismo. Y no es tan fácil describir más o menos 10 siglos de historia de una forma tajante y generalizada. De lo que sí estamos más o menos de acuerdo es más o menos en qué momento inicia y en qué momento termina. Este va a abarcar desde la caída del Imperio Romano, que estaríamos en el 476 después de Cristo, y aquí ya hay una diversidad de opiniones. Para algunos autores, el medioevo termina en 1492 con el descubrimiento de América, y para otros termina en 1453 con la caída de Bizancio. Sea uno o sea otro, tenemos entonces un momento histórico que hace punto de quiebre a la caída del imperio en Roma, el surgimiento del feudalismo, una nueva forma de economía, una forma de vida, una nueva forma de relación incluso con la tierra, con la naturaleza, con el medio, y una nueva forma de construcción de lazos sociales. De todo lo que podríamos hablar del medioevo, que es muy, pero muy amplio, vamos a centrarnos en el tema de la mujer. Y ya de por sí el asunto es complejo. Primero, describir como todos estos casi 10 siglos de historias de la mujer en los pocos minutos tampoco va a ser tan fácil. Y además porque es un occidente que está atravesado por 3 religiones: el judaísmo, el cristianismo y el naciente islam. Y cada una de estas religiones tiene una propuesta de hombre, de mujer, de sexualidad, de cuerpo, es decir, toda una propuesta paradigmática de lo que es el hombre y su relación con el universo. En ese sentido, ser mujer en el medioevo implicaría incluso hasta qué punto geográfico te ubica. Es decir, no va a ser igual una mujer medieval que habitó en Europa Central, muy atravesada por el cristianismo, a, por ejemplo, la mujer que habitó en la España árabe,
cuando se dan como todas estas invasiones del Islam en la península ibérica. Entonces no es como para hacer generalizaciones, es para tratar de hacer una lectura que de por sí va a ser una lectura incompleta de lo que implica el lugar de la mujer en el medioevo. Sin embargo, con suficientes herramientas, pienso yo, para ir luego construyendo nuestras historias de la histeria en el medioevo. Iniciemos señalando algo. La mujer de Occidente, antes de la llegada del cristianismo, es decir, la del Imperio Romano, tenía una posición desventajosa a nivel social, a nivel político, incluso en su relación con el hombre, ya que estaba atravesada por todo el tema del derecho romano. Y en el derecho romano, donde existía una gens, que es como una comunidad, podríamos decir, familiar, donde hay un hombre que es dueño, así, dueño de mujeres, de niños, de esclavos, de propiedades y demás, se convierte como en el nódulo de la organización social romana. Y en esta gens, la mujer no es un sujeto de derecho, ella está subordinada al hombre. La mujer es un objeto de propiedad del hombre, está ahí para la satisfacción de sus placeres sexuales, afectivos, de sus necesidades. Incluso puede ser objeto de compra o de venta. En estas familias romanas no era común tener más de una hija. Lo que se esperaba eran los hijos varones. Y esto se va a mantener incluso hasta el 390, donde ya se retiran los derechos a la vida que tenían los padres sobre los hijos. Eso implicaba que los padres podrían matar a niñas si no respondían a las expectativas de la gens. Con el surgimiento del cristianismo, el lugar de la mujer poco a poco empieza a transformarse. No podemos describir las transformaciones de la historia como de un día para otro. Esto puede tomar incluso generaciones. Y el cristianismo va proponiendo un nuevo lugar a la mujer. Un lugar que presenta una mayor visibilidad. Aparecen las mujeres mártires del cristianismo en los periodos de la persecución de los últimos emperadores. Y estas mujeres mártires también son mujeres evangelizadoras. No vamos a confundirlas con apóstoles. Los apóstoles son hombres, pero las mujeres como discípulos cumplen un papel importante en la evangelización. Y ya cuando retomamos el Nuevo Testamento, ya encontramos la visibilización de muchas mujeres que acompañan a Cristo en el proceso de lo que se llama como esa nueva noticia del amor al prójimo que propone Jesús, iniciando por María, Madre de Jesús, el papel crucial que ocupa en el nacimiento de Cristo, todo el tema de la anunciación, sobre el cual iré avanzando un poco más adelante. Luego tenemos a Marta, a María, y otras muchas que aparecen en los textos bíblicos acompañando a Jesucristo en todo este proceso. Mujeres que luego aparecen muy claramente en los primeros cristianos, en los procesos de persecución, entregando sus vidas por la fe. Tal vez un ejemplo de ellas es, por ejemplo, Santa Lucía, quien prefiere perder sus ojos antes que entrar en pecado. Y como muchas otras, prefieren el martirio antes que perder la voz de la fe. Es así como estas mujeres del surgimiento del cristianismo
van dejando un poco atrás a la mujer que era objeto de derecho en la Gens y se va convirtiendo en una mujer con lugar de sujeto, con lugar de palabra. Y luego irá ocupando un lugar importante en toda la historia del medioevo. Y en ese sentido es una de las propuestas que nos proponen los historiadores contemporáneos, donde anteriormente se había visto a esta mujer como tan oscurecida como era de oscuro el medioevo, para dar cuenta que en verdad no fue tan así y que la mujer tuvo definitivamente un lugar protagónico en la vida social medieval. Es así como la mujer entonces en este cristianismo primitivo y medieval tiene un lugar de representación social, tiene una voz, tiene unas posibilidades no iguales a las de los hombres, pero tampoco tan oscuras como se pensaba hasta hace algún tiempo. Y es así como podríamos nombrar muchas mujeres del medioevo que generaron una huella en la historia. Aquí traje algunas de ellas. A Flavia de Roma en el siglo IV. Ella fue la primera mujer que funda un hospital en Occidente. A Melania la Joven, entre el 383 y el 439, con los movimientos de liberación de esclavos. Duodra, entre el 803 y el 843, escribe el primer texto que nosotros podíamos llamar como de psicoeducación infantil. Ella da como todos unos consejos para la buena educación de los hijos. Christine Pixa, entre el 1364 y el 1436, es la primera escritora profesional. Escribe textos donde ella recalca el lugar, la importancia y la voz de la mujer. Para algunos es considerada como la precursora del feminismo occidental. Tenemos a Tudola Solano, una importante médica del siglo XI, muy centrada en sus estudios sobre todos los procesos del parto, de la menstruación y de la sexualidad femenina. Esto nos va quitando esa idea oscurantista que teníamos de las mujeres en el medioevo, y nada más es recordar a dos más como para que nos quede clarísimo. Santa Catalina de Siena, que se convierte en una importante voz y escucha para políticos, sacerdotes, cardenales, papas de su época, y permite aliviar tensiones entre varios territorios en Italia. O la misma Juana de Arco, ya finalizando el contexto medieval, quien sin ella no se transita todas estas contiendas que presentaba Francia por sus límites con otros países. Medioevo es una tierra fértil para reinas, para monjas, para santas. Ahora, ya en lo más cotidiano, ¿qué lugar va ocupando la mujer? Pues en gran parte del medioevo, la mujer tiene un lugar incluso dentro del comercio. Y así en la ley de Burgos, que la podemos encontrar claramente en el siglo XII, se le da valor de actividad económica a la mujer. Se reconoce a la mujer dentro del campo de los negocios, y esta puede ocupar diferentes tipos de funciones. Dependerá también de cuál es el nivel educativo de esta mujer
para pensar a qué labor se puede dedicar. Entre las múltiples lugares que tiene la mujer en el medioevo, la mística aparece con mucha claridad en este momento de Occidente, y a ella le dedicaré un capítulo completo más adelante, ya que lo místico, el goce místico, la posibilidad de la mística frente a la sexualidad, el cuerpo, incluso podríamos llamar el erotismo, vale la pena que ocupe ya un capítulo de estudio completo en nuestra historia de las histerias. Aquí traje a Santa Catalina de Siena. No es una pintura medieval, es una pintura renacentista, pero me pareció muy apropiada para mostrar como toda esta postura de la mística que más adelante estaremos estudiando. La ley de Burgos, del siglo XII, da ese lugar de reconocimiento a la mujer. La ley de Burgos luego va a entrar en desuso, y finalizando la Edad Media vamos a volver nuevamente a estos elementos bien señalantes del derecho romano, y ahí partirá ya la entrada al campo de la mujer en el Renacimiento. Hablemos un poco de la educación de las mujeres en el medioevo. Aquí podríamos señalar que hay como 3 categorías o 3 niveles de posibilidades educativas para las mujeres. Tenemos a las mujeres de la aristocracia, reinas, princesas, mujeres que hacen parte de lo que podríamos llamar las cortes. Ellas reciben una educación que incluso les permite aprender a leer y a escribir, en un momento de la historia de Occidente donde prevalece el analfabetismo tanto para hombres como para mujeres. Por otra parte, tenemos a la mujer religiosa. Esta recibe la educación conventual. Muchas de ellas aprenden a leer, aprenden a escribir, y aquellas que se convierten en abadesas, es decir, como la primera regente de la abadía, son educadoras, son protectoras del legado cultural, también son figuras que influyen en la vida política de la abadía o de las poblaciones cercanas a la misma. El lugar de las abadías, de los conventos y los monasterios en el medioevo es de la mayor importancia. En tanto en ellos se pudo guardar el legado, hasta donde fue posible, la historia lo permitió, el legado de la antigüedad, ahora atravesado por la mirada medieval, en medio de toda esta hermenéutica que se realiza de los textos y que permitió el sostenimiento, por una parte, de las propuestas de la ciencia, en tanto no fuesen opuestas a las ideas del cristianismo, elementos de la cultura, de las mismas propuestas antiguas, pueden sostenerse en estas hermenéuticas que se realizan en las abadías, en los monasterios y demás. Ahora, un punto interesante, las mujeres y los hombres en los procesos educativos quedan completamente distanciados, e incluso en muchos
en muchos momentos de la vida social en medioevo, hombres y mujeres guardan mucha distancia. Y esta división entre hombres y mujeres se sostiene sobre todo en los contextos educativos. Este elemento va a ser importante más adelante para hablar del tema del amor. Finalizando la Edad Media, la mujer volveremos a la lectura del derecho romano, volveremos a esta mujer que ya va perdiendo nuevamente los lugares de derecho a la palabra y a la representación social. La mujer ya vuelve a convertirse como un objeto, no como una propiedad, pero sí queda enmudecida por nuevos contextos sociales que van surgiendo, y se sostendrá el tema de preferir a los varones que a las hembras en la posibilidad de la procreación y la nueva generación. La sexualidad en la Edad Media. Aquí traje unas especies como lo que van a ser más adelante gárgolas. Estas están ubicadas en algunas catedrales o iglesias en las partes externas, sobre todo iglesias de estilo románico. Y es interesante porque nos presentan a figuras en actividad sexual o mostrando sus genitales o en una manifestación bastante erótica. Hoy en día no tenemos muy claro cuál es el sentido de estas esculturas. Se piensa que están en la parte externa de las iglesias porque están centradas en todo lo que sería la propuesta de un cuerpo pecaminoso. Se piensa que también eran utilizadas para ser apedreadas durante las festividades de algunos santos como una forma de rechazo a la lujuria o a las formas del pecado relacionadas con el cuerpo. Seguirá la incógnita de cuál es el sentido de estas figuras, pero nos muestran, como obviamente entenderíamos, que a pesar de algunos discursos que mantendrá el cristianismo con referencia al cuerpo y al pecado, el erotismo se sostendrá en la Edad Media. Hablemos entonces de la sexualidad en este momento de la historia. Lo primero que podríamos señalar es que es una sexualidad atravesada por un modelo teocrático. La Iglesia Católica llegará a tener poder, incluso se supone, sobre lo que sucede en la cama. De esta forma, la sexualidad es entendida como una única finalidad, y es la reproducción, donde la posición sexual aceptada y única posible sería la del misionero, el hombre arriba y la mujer abajo. Está prohibido el sexo oral, el sexo anal u otro tipo de posiciones sexuales, en especial aquellas donde la mujer esté por encima del hombre, ya que esto tiene implicaciones en la forma como los hombres se relacionan con las mujeres y puede generar todo tipo de trastornos. Los actos sexuales entonces centrados en la reproducción y no están centrados en ser causa de disfrute. Un cambio en la posición sexual, la realización de un acto sexual prohibido, un exceso del disfrute puede generar irregularidades en el proceso de gestación
y seguramente aparecerán o nacerán niños monstruosos. Es interesante que señalar que en medio de todas estas prohibiciones que existen con referencia a la sexualidad, las conductas incestuosas están mal vistas, están prohibidas, pero no están sentenciadas de tal forma como si lo estarán otras conductas sexuales. Seguramente para poder sostener las estirpes monárquicas, donde los matrimonios entre tíos, sobrinas, primos, hermanos, van a estar a la orden del día. Y es una forma de sostener como ese linaje. Conductas que sí serán reprobatorias implicarán la homosexualidad de las más castigadas, las conductas sexuales con animales, las conductas sexuales con niños, la masturbación, en especial la masturbación masculina sobre la masturbación femenina. Con referencia al adulterio, y hay que hablar del adulterio porque es en la Edad Media donde surge ya el matrimonio como acto sacramental. En el tema del adulterio, cuando el hombre comete adulterio, se llama amancebamiento. Y es como que el hombre se dejó seducir por una mujer pecaminosa. Mientras, cuando la mujer comete este tipo de actos, se va a llamar ya directamente adulterio y tendrá una penalidad mucha más clara que la que tiene el hombre. En relación a la prostitución, la Iglesia Católica en los primeros siglos de la Edad Media se mantiene bastante cauta frente a esta, pero en la medida en que va avanzando, se van flexibilizando las posibilidades de ejercer la prostitución hasta que llega a entenderse como un trabajo. Incluso la Iglesia señala que la prostitución se convierte en una forma de prevenir que las mujeres sean violadas, porque ya el hombre tendría con quien deshogar toda su sexualidad. Un tema de la sexualidad femenina que no puede escapar del medioevo son los cinturones de castidad. Estos tienen dos llaves. Una la tiene el padre de la muchacha y la otra la tiene el sacerdote. Esta llave luego el padre se la entregará al futuro esposo. La llave del sacerdote está para casos de emergencias. Toda esta sexualidad no deja de tener sus tintes picarescos, y ahí sí tendríamos que centrarnos en el Decamerón, este texto erótico, picante, satírico, que nos hace una mostración de la sexualidad en el medioevo. Siguiendo nuestro camino de la sexualidad femenina, aquí la mujer medieval podríamos empezar como a colocarla como en dos grandes lugares de representación de lo que es la mujer en el occidente medieval. Y por un lado tendríamos a María, podríamos decirlo como un arquetipo, como un imago que representa a la mujer pura, a la mujer virginal, a la mujer justa, la mujer piadosa, la madre,
la mujer sumisa frente a los designios de Dios y los designios del hombre. Aquí tienes a la sierva del Señor. Hágase conmigo su voluntad. Se dice en Lucas, cuando se presenta el ángel anunciando a María que va a ser madre de Jesús. Es un lugar donde ella se coloca frente a los designios de Dios y en ese hágase en mí su voluntad. Me parece que es una frase muy representativa de este imago muy materno a que está representado en la Virgen María del Medioevo. Por otro lado, tendremos a otra figura, igualmente bíblica, sería Eva. Eva es la que seduce en el sentido medieval, ella es una seductora del hombre, ella mediante la mentira, mediante su feminidad, lleva al hombre por el camino del pecado, y ella, esta Eva pecadora, es otro imago de la mujer en el medioevo que incluso tomará más fuerza terminando medioevo, empezando el Renacimiento, donde es la mujer anudada al pecado, el cuerpo de la mujer como un cuerpo de pecado, un cuerpo atravesado por la sexualidad y el erotismo. Y en medio de la Eva pecadora y lujuriosa, y María, la madre casta, la mística, de la cual luego conversamos, que aquí la renuncia al amor carnal permite alcanzar la cima del encuentro con Dios. Tertuliano de Cartago, el 160 y el 220 después de Cristo, va a ser el primero en acusar a las mujeres como fuentes de tentación de los hombres, ya que él afirmaba que las mujeres eran la puerta al diablo, y se pensaba que los demonios con frecuencia empleaban la tentación de la lujuria entre los monjes jóvenes, y dentro de la hagiografía del siglo III, el diablo tomó formas de mujer para seducir a los hombres. Estas mujeres seductoras de hombres castos lo encontraremos en varias historias de santos medievales. De pronto el que más puedo reconocer en el momento es San Antonio Abad, quien es tentado por demonios en forma de mujeres que tienen presentación de prostitutas. Ahí no se pierdan el cuadro de Dalí de las tentaciones de San Antonio, que ya en una forma delirante nos presenta esta escena del santo. Hablemos ahora del cuerpo. Las lecturas del cuerpo en el medioevo podríamos pensarlas como en tres niveles. Por un lado tenemos al cuerpo, que es soporte del alma y del espíritu. Y en el sentido san agustiniano o agustiniano, retomando Agustín muchas ideas de Platón, y que incluso lo podemos encontrar en las cartas de Pablo, el cuerpo, así como es iglesia del Espíritu Santo o iglesia de Dios, por eso debe ser protegido de cualquier tipo de lujuria, el cuerpo también se convierte en cárcel del alma. El cuerpo nos ligaría a la muerte, en tanto el cuerpo es perecedero, y el alma nos llevaría a la posibilidad de la eternidad. En ese sentido, una persona
virtuosa es una persona que sabe dar cuenta de las tentaciones del cuerpo, toma distancia frente a ellas, porque considera que este cuerpo y este tiempo terrenal es poco frente a las ganancias que encontrará en la vida eterna. De esta forma, el cuerpo será para aquel que es un noble, para aquel que es un caballero, un tema de mesura, un tema de templanza. Mientras para el plebeyo el cuerpo lo lleva al desorden, al desenfreno. Ahora, en las expresiones del cuerpo frente a otros cuerpos, las lecturas también son muy distintas a las que nosotros encontramos en el mundo contemporáneo. Un ejemplo de estos es los besos en la boca. Los besos en la boca eran comunes en el contexto medieval, sobre todo entre hombres, no como un componente erótico homosexual, sino como un componente de vasallaje. Es decir, el beso de un hombre a otro mostraba respeto, mostraba jerarquía, mostraba una posición social de uno frente a otro. Y culminemos nuestro encuentro con el amor. No podríamos entender el amor de nuestros días como se entendía el amor en el medioevo, iniciando que para el medioevo el amor estaba muy ligado a un apetito carnal. Y tal vez el modelo del amor medieval es el amor cortés. Este amor cortés es descrito básicamente por poetas y literatos del momento, y era también fuente de muchas representaciones teatrales. No podríamos decir que todos en el medioevo transitaban a través del amor cortés, pero sí podríamos decir que el amor cortés es un imago que atraviesa las formas de relación del hombre y la mujer en el contexto medieval. El amor cortés es un amor de a tres. Tenemos a la dama. Interesante, el término dama viene de dominante. Y es que ella ejerce en el amor cortés un lugar de dominio y un lugar de selección. Tenemos a la dama, tenemos al señor de la dama. Sí, en el amor cortés, la dama que se corteja es una dama que se encuentra casada. Ella está, la dama, el señor y un joven que se llama el célibe. El joven va a encontrar las formas y los caminos de tratar de seducir a la dama, con toda la precaución que debe tomar frente al hecho de que ella es mujer casada. Pero él, joven, queda pregnado en su mirada de ella y la perseguirá. Y generará un proceso que vamos a llamar de vasallaje, donde el célibe pierde la libertad por el encanto que le genera la dama. Él, en su vasallaje, se arrodillará frente a ella, cantará trofas y poesías, le entregará regalos, encontrará cualquier forma de poder seducirla a ella.
Ella, dama, tomará un tiempo en dar cuenta si este célibe cumple con los requisitos que ella espera para realizar esta posibilidad del amor. Es un juego como el ajedrez, y nos sostenemos en el contexto medieval. Es la reina del ajedrez, que puede moverse con mucha facilidad y libertad durante el tablero, mientras el rey solamente mueve un lugar. Ella, esta dama, se mueve y recibe el cortejo del célibe o de los célibes y escoge a aquel que responda mejor a sus expectativas. Luego que ella acepta al célibe, quedará prisionera de su amor. De esta forma hemos culminado este primer capítulo de historias de la histeria en el medioevo, centrándonos en el lugar de la mujer medieval. Espero sus comentarios y sigan el canal y denle clic a la campanita para poder sostener este espacio. Muchas gracias.